desde turradiovalencia.com y desde nuestro canal de YouTube te damos la bienvenida a la Puerta de la Pirámide. Presentado y dirigido por Jorge Arijón. Con la colaboración de Mapi Screenoff como apoyo técnico y creativo. Y con la colaboración en producción de Marta Díaz Salazar. Valencia.com y visita nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Y cómo no, arrancamos otra semana más en el mundo del misterio, la ciencia, la cultura y mucho más en el mundo de La Puerta de la Pirámide. Y como no, también agradecidos a tu Radio Valencia, nuestra radio amiga, que gracias a ella nos expandimos hasta más de 147 países. ¿Cómo no? Empezamos el viaje. Bienvenidos a la otra dimensión. Bienvenidos a la Puerta de la Pirámide. Nuestro primer invitado de hoy nació hace 58 años en Gavà, a 15 kilómetros de Barcelona, donde creció, estudió y aún sigue viviendo. Aunque siempre ha trabajado en Viladecans. Se crió en un barrio de calles sin asfaltar y sin apenas coches, repletas de niños que de cualquier cosa hacían un juego mientras sus padres y abuelos multiplicaban las horas en el trabajo con el sueño de un futuro mejor y añorando la tierra que habían dejado atrás. Estudió magisterio, y lleva 34 años intentando ayudar a sus alumnos a conseguir sus sueños y a luchar por su futuro. Coordinador TIC y profesor de secundaria. Ejerce de profesor desde 1983 siempre en escuelas concertadas, primero en EGB y ahora en secundaria. Ante todo, se considera un lector compulsivo. De hecho, cree que deberíamos vivir dos vidas para poder dedicar una de ellas solo a leer, o a releer, pues hay autores que merecen ser releídos constantemente. Desde aquel lejano 10 negritos, la primera obra que consiguió engancharle a las páginas de un libro, muchos han sido los autores que han llenado las horas de su vida, como Eduardo Mendoza, Andreu Martín, Vázquez Montalbán, Mankel y Juan Madrid. Pero por encima de todos, el más grande, Francisco González Ledesma. Para él la única manera de ser feliz es poner pasión en todo lo que haces. En el trabajo, en la familia, con los amigos y en las aficiones. Solo implicándose a tope se paladea el caramelo de la alegría. Ha llegado a una edad en la que valora muy poco las cosas que no le ofrecen satisfacciones personales, y eso se lo da a escribir. Los meses de investigación y documentación y las horas y horas de escritura le hacen sentir una persona plena y realizada. Comenzamos con un escritor y realmente merece la pena abrir la puerta a la pirámide y sobre todo con su gran libro, Por hacer a tu muerte compañía. Albert Villanueva, muy buenas. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, noche. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Pues bien, cansado, soy profesor y en esta época que estamos viviendo, estar todo el día con la mascarilla puesta desgasta mucho. Dar clases con la mascarilla hace que llegue a la casa mucho más cansado de lo que hacía antes, sí. Sí, sí. Y bueno, de profesión profesor y de vocación escritor. ¿Por qué esa variante? ¿Cómo surgió y por qué te ha dado por escribir? A ver, yo sobre todo me considero lector, ¿sabes? Un lector compulsivo y la literatura siempre me ha gustado desde jovencillo, escribir siempre me ha gustado desde la adolescencia y siempre había escrito cosas así, pues
para consumo propio, que podríamos decir, ¿no? No fue realmente hasta el 2017 cuando publiqué el primer libro, que fue un ensayo educativo que habla sobre el sistema educativo en España. Y esa publicación me animó a ponerme a prueba para ver si una novela que yo llevaba en la cabeza desde hacía 10 años y que había empezado hacía 10 años, pues eso me impulsó a meterle mano a esa novela y a ver si era capaz de tirarla adelante, ¿no? Y al final así nació esa novela que tú has dicho, ¿no? Por hacer a tu muerte compañía. Ajá, qué bueno. Y bueno, también habías citado antes al micro cerrado de que también habías tenido tus pequeños pinitos a nivel de radio, ¿no? Sí, bueno, desde joven colaboré con la radio aquí municipal, con Radio Gabá, y siempre había sido un mundo que me ha gustado mucho, ¿no? Incluso ahora durante la pandemia, el año pasado, desde marzo, desde prácticamente el primer día de confinamiento, estuve haciendo un programa de radio cada tarde, un programa de radio musical de 2 horas, que se titulaba precisamente Radio Coronavirus, y ahí estuvimos poniendo durante 69 tardes seguidas música de rock de los años 70. Llegamos a pinchar más de 1.200 canciones, todas diferentes, sin repetir ni una. Se creó alrededor toda una comunidad de oyentes, hubieron más de 11.000 oyentes y se creó una comunidad muy chula y me lo pasé muy bien. Y precisamente ahora hace el 16 de marzo, si no me equivoco, pasado, hicimos un programa especial de aniversario donde la gente se conectó y estuvimos allí 3 horas hablando de música y poniendo música. Qué bueno, qué sí. Bueno. Y bueno, ya introduciéndonos en lo que es tu libro, ¿por qué por hacer a tu muerte compañía? ¿Por qué este título? Pues has empezado por lo que más me costó, que fue el título, ¿sabes? Porque la novela, fíjate que la novela tiene en formato grande, porque el libro es de formato grande, tiene 444 páginas. Fui capaz de escribir esas... ¿Se ha silenciado? No. Fui capaz de escribir esas 444 páginas y en cambio era incapaz de encontrar el título que me gustara para la novela, ¿sabes? No había manera. E incluso la novela estaba acabada, la novela estaba corregida, casi estaba firmado el contrato con la editorial y no había título que me gustara. No había manera de encontrarle un título. Y al final se me apareció no la Virgen María, sino se me apareció Miguel Hernández, que es mi poeta de cabecera, un poeta de la Comunidad Valenciana, que desde siempre ha sido mi poeta de lectura obligatoria, y me acordé entonces de un poema que Miguel Hernández escribió cuando se enteró que habían fusilado a Lorca. Escribió una elegía y en esa elegía aparece ese verso: por hacer a tu muerte compañía. Y entonces vi que ese era el título que necesitaba mi novela, porque la protagonista de la novela, Julia Rovira, al final se da cuenta de que realmente todo lo que ha hecho durante la novela ha sido hacer compañía a la muerte de su abuelo, a ese abuelo que ella nunca conoció y al que ha ido descubriendo a lo largo de la novela. De ahí viene un poco el título. Sí, bueno, y dentro de esa novela has como pretendido unir como 3 épocas distintas, ¿no? Pues sí, esa era la idea que yo tenía clara desde el principio, que no sabía si iba a ser capaz de conseguir esa unión, que esa unión de esas 3 épocas o esos 3 momentos no chirriara, ¿sabes? Pero yo lo tenía claro. Uno es el periodo de la Barcelona anarquista de los años 20 y 30, la época de los grandes movimientos obreros que a base de huelgas, de manifestaciones y de lucha consiguieron muchos de los derechos laborales
que hoy tenemos y que aún no nos han quitado, ¿sabes? Esa época de los anarquistas, de esos movimientos obreros fuertemente reprimidos por el Estado, es una época que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que quería que apareciera. Esa es, digamos, la primera. La segunda pasa en los mismos años, pero no pasa en Barcelona, sino pasa en mi pueblo, aquí en Gavà, que como tú has dicho, estamos a 15 kilómetros. Porque en esa época, que Gavà era un pueblecito muy, muy pequeño, de 2.000 habitantes, un pueblo muy pobre de agricultores, de payeses muy pobres, llegó un ricachón barcelonés, se hizo la casa de veraneo aquí en el pueblo y montó un parque lúdico espectacular para aquella época. Espectacular, estoy hablando de un parque de 35.000 metros cuadrados, con casino, con hoteles, con un lago en el cual habían barcas, con un tren que daba vueltas por el... Estamos hablando de 1920 y estamos hablando de ese pueblecito de mala muerte que te he dicho que era Gavà. Pues esa historia del American Lake, como lo llamó aquel potentado a ese parque, yo quería que apareciera también en la novela y que se uniera a esa trama anarquista y de luchas laborales que aparece, ¿no? Esa es la segunda época. Y la tercera, pues en realidad es la época de mi infancia y de mi juventud, porque la protagonista, Julia Rovira, tiene casualmente mi edad y vuelve al pueblo 22 años después de haberlo dejado, ¿sabes? Entonces intenta recuperar un poco aquel pueblo que dejó en su infancia y se encuentra con una ciudad. Ya no se encuentra con un pueblo, se encuentra con una ciudad muy diferente, pero tiene muchos recuerdos y muchas añoranzas de aquella infancia, de aquella juventud que en realidad son las mías, ¿no? Entonces, en la novela, esa juventud y esa infancia de los que tenemos mi edad, de los que somos de la década de los 60, como tú has dicho, calles sin asfaltar, niños jugando en la calle, pues todo eso, esa vida de barrio que se hacía, también aparece mucho en la novela. Por eso, como tú bien has dicho, están esos tres momentos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, dentro de este libro, me imagino de que haya unos personajes principales que hace un poco la gran revelación y la gran grandeza de que coja pues un poco de vida, de fuerza y un poco de estilo lo que es esta novela, ¿no? ¿Cuáles son los personajes a seguir, los más principales y cualidades de ellos? Mira, la novela se mueve en dos situaciones. Se mueve en la actualidad, que es cuando Julia, en ese regreso que hace a su ciudad, a Gavà, un día, por casualidad, encuentra una foto de su abuelo, una foto de los años 20 de su abuelo, y le extraña mucho esa foto. Y eso le hace empezar a investigar cosas de su abuelo, porque su abuelo había muerto en los años 30. Ella no llegó a conocer a su abuelo, ¿no? Y entonces ella empieza a investigar al abuelo. Entonces la novela se mueve en esos dos ámbitos. La investigación en la actualidad de Julia, de la protagonista, y la historia del abuelo los años 20. O sea, vemos un capítulo en la actualidad y un capítulo en los años 20, la vida del abuelo. Pero lo que yo quería conseguir con la novela, en esos dos personajes, Julia y Martí, el abuelo, quería que actuaran como vasos comunicantes. A ver si me explico. Cuando Julia vuelve al pueblo, vuelve arrastrando, vuelve fracasada, vuelve con una mochila llena de piedras y con muchos agujeros en su espíritu, ¿vale? Llega buscando la última oportunidad de resarcirse. Y lo que yo quería conseguir es que mientras va avanzando la novela, esos dos personajes, que ella está, su abuelo lo tiene aquí en un pedestal y ella está aquí abajo, cuando ella empieza a investigar a su abuelo, empieza a descubrir cosas de su abuelo, un abuelo que ella no conocía y que no sabía que se había visto implicado en esos movimientos anarquistas y en algunos atentados, mientras vamos viendo caer al abuelo, mientras vemos la caída ética y moral del abuelo, Julia se va recuperando como persona.
De manera que al final, esta Julia que estaba aquí en el suelo y el abuelo que estaban aquí, se han intercambiado los papeles y Julia acaba la novela habiéndose completado como persona, ¿no? Precisamente ese descubrimiento del abuelo le ha servido a ella como manera de recomponerse, como manera de completarse como persona. Por eso te digo que quería yo que fueran esos dos personajes como vasos comunicantes. Ah, qué bueno, qué bueno. Y bueno, posiblemente también forma como parte y como juego de la novela, pues el entorno, el paisaje, los olores, los sonidos. ¿Cómo interactúas ahí con ello? ¿Cómo lo reflejas y cómo lo vas matizando por épocas y Claro. dándole mayor realismo y que realmente uno se sumerja en esa novela? Claro, como la novela juega en esos dos mundos, en el mundo actual y en el mundo de los años 20, la época de los años 20 tiene mucho de investigación. Ahí hay muchos meses de investigación de aquella época, porque tienes que pensar que aparecen muchos personajes reales, históricos, en mi novela. Todos los asesinatos y todos los atentados que aparecen en la novela están documentados, ¿vale? Por tanto, la parte de los años 20 tiene mucho de documentación. La parte de la actualidad, de los capítulos de Julia, tienen mucho de recuerdos, de esos recuerdos de mi infancia y de mi juventud. Julia añora aquella época y lo recuerda, ¿no? Entonces, hay esa parte de la novela tiene mucho de intimismo también, ¿no? Porque Julia nos hace recordar, pues lo que te he dicho yo, esa vida de barrio, nos hace recordar desde los juegos de críos hasta yo qué sé, una cosa muy curiosa que había aquí en Gabá y que yo creo que había en todo el pueblo, que era el tío del carrillo que llamábamos, que era el vendedor ambulante de chucherías, ¿no? Que se ponía en la puerta del colegio para vender un pequeño caramelo, no esas bolsas de chucherías que llevan ahora los críos, ¿no? Sino un caramelillo o un plátano de azúcar, ¿no? Que te hacía feliz durante una tarde, ¿no? Pues esa parte de la historia de Julia tiene mucho de eso, ¿no? De intimismo y de introspección y de recuerdos de una época que no fue ni mejor ni peor que la de ahora, pero fue la que vivimos los de mi generación o los de nuestra generación, ¿no? Qué bueno. Y bueno, reflejando un poco esa dureza también de la vida como era de antaño y también un poco representando un poco los golpes políticos, los golpes también a nivel de cambios, a nivel industrial o a nivel económico, ¿no? Claro, piensa que en la novela se refleja Gabá, el paso de ese Gabá que yo te he dicho de pueblo de agricultores pobres a la industrialización. Se ve cómo llega, por ejemplo, una fábrica que es muy importante actualmente en Gabá y a nivel nacional, que es la fábrica Roca, la de los radiadores y la de los sanitarios. Esa llegó a Gabá en 1917, se instaló aquí en Gabá. Entonces, eso cambió el pueblo, porque el pueblo dejó de ser, empezó a ese traspaso de pueblo agrícola a pueblo industrial, con todo lo que significa, ¿no? Que significa, por eso lo que hemos dicho, no solo cambios laborales, significa cambios de manera de vida y de entender la vida, ¿no? Eso se junta con todo ese mare magnum de luchas por conseguir esas mejoras laborales. Esa época piensa, por ejemplo, que gracias en 1919 a la huelga de la Canadenca, de una fábrica, una huelga de 44 días, se consiguió, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas. ¿Sabes? Que no venía de serie eso, ¿no? Que se consiguió luchando muchísimo, ¿me entiendes? Pues yo esa época, que creo que es muy importante en nuestra historia, pero es muy desconocida, porque como después vino la guerra civil y se lo comió todo y lo machacó todo, esa época que es justo antes de la guerra civil es muy desconocida. Yo creo que hay que reivindicarla. Hay que reivindicarla porque
porque le debemos mucho actualmente y porque seguramente la actualidad no se entiende sin esa época, ¿no? Incluso ni la guerra civil se entiende sin esa época, pero en cambio es muy desconocida. Ujú. Y bueno, ya un poco para ir un poco ya afinando y finalizando, también tenía un gran poder la mujer, ¿no? Algo con el mundo de la música, ¿no? Claro, yo te he dicho que Julia se parece mucho a mí, o tiene muchas cosas mías, ¿no? Tiene mi infancia, tiene mi juventud y yo siempre O digo que sea, tiene un... Dime. perdona, va un poco la esencia y un poco el toque de realmente de realismo a través tuya, pero transformado en femenino, en mujer, ¿no? Sí, eso fue una prueba que yo me quise poner, ¿no? Yo quise que mi protagonista fuera femenina porque quería obligarme a ver si yo era capaz de expresarme como una mujer y de explicar cómo siente una mujer que seguramente siente de manera diferente que el hombre, ¿no? Entonces, es uno de los juegos que te permite la literatura, ¿no? Entonces, pues tenía ese interés. Y Julia, como decías, yo siempre digo que tiene un poder diferente a los de Marvel, ¿eh? No, ni vuela, No, ni sube por las paredes. Pero tiene el poder de que le gusta muchísimo la música, igual que a mí, le gusta muchísimo el rock de los años 70 y es capaz de encontrar en cada momento la letra de una canción de rock que refleja lo que está sintiendo o lo que le está pasando en ese momento. De manera que a lo largo de los capítulos de Julia, pues aparecen 28 canciones de rock que la letra refleja perfectamente lo que está viviendo Julia, ¿no? Pues aparece ahí, yo qué sé, Lou Reed, Bob Dylan, Supertramp, Jethro Tull, pues 28 temas, que eso me representó bucear mucho entre la música que yo escucho para encontrar, yo sabía qué cantantes quería que salieran y qué grupos, pero necesitaba la canción que la letra reflejara perfectamente lo que está pasando Julia en ese momento. Y en ese proceso creativo también disfruté muchísimo porque tuve que escuchar muchísima de la música que a mí me gusta. Por eso tiene una banda sonora la novela, ¿no? Tiene esa banda sonora que acompaña cada capítulo de Julia. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo pueden adquirir esta maravilla de libro? Si también lo tienen tanto físico, sí, tanto si lo tienes digital también. Y realmente, ¿qué le puedes decir a tus grandes lectores? Y a Bueno, todos los radios de tu Radio Valencia y otras radios amigas y a través de nuestra plataforma YouTube. pues el libro se puede encontrar en cualquier sitio, en el sentido de que en cualquier librería lo podéis solicitar y os lo traerán en 2 o 3 días. Está en todas las plataformas, está en Amazon, en el Casa del Libro, en FNAC. Está en mi página web. En mi página web también la podéis encontrar en albertvillanueva.es. Además, en esa página web encontraréis mucha información y muchas imágenes de toda esa época que os he explicado. Muchas fotos del American Lake, de la Barcelona anarquista. Encontraréis la banda sonora de la novela. Todo eso está en la página web. También podéis comprar ahí en la novela, pero ya os digo que lo podéis encontrar, solicitar en cualquier librería, en cualquier plataforma. Es fácil de encontrar. Qué bueno. Y tú eres de Valencia. En Valencia hice una presentación antes de la pandemia y ahora, en principio, si las cosas no se tuercen, el 28 de mayo estaré firmando en el FNAC de Castellón. Ah, pues mira. Si la cosa no se tuerce. Hombre, esperemos que no. Pues nada, un abrazo enorme. Gracias por haber asistido a la invitación de la Puerta de la Pirámide y dejarte ver la puerta. Y gracias pues también por esta gran maravilla de libro que realmente nos traslada a 3 épocas, pero 3 épocas doradas, o sea, 3 épocas que realmente son la esencia y las raíces realmente de la época que vivimos en el día de hoy. Muchísimas gracias y
hasta el próximo libro o si tocamos algún tema por el tema de la educación y demás, a lo mejor serás invitado y citado también para que aportes y pongas un poco de granito de arena. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo a todos. Hasta luego.